Bienvenidos a este video donde vamos a resolver ejercicios relacionados a la teoría de los sistemas operativos. Muy bien, como primer ejercicio tenemos este problema de acá. Muy bien, en este problema entonces vamos a tener dos incisos. Como nos piden dos incisos, bueno, vamos a tener entonces como respuesta también para cada inciso, que van a ser dos respuestas. Bien, para el primer inciso tenemos que calcular acá el número de bytes. Y nos dicen que esta shell de una máquina X va a tener 25 líneas y por cada línea va a haber 80 caracteres. Y bueno, nosotros, los que programamos en C o C++, bueno, sabemos que un carácter, le vamos a poner carácter, o un char también, es lo mismo, acá le vamos a poner char. Un carácter pesa un byte, ¿de acuerdo? Carácter es igual a un byte en cuanto a peso, ¿no? Ocupa un byte. Bien, pero en este caso tenemos 80 caracteres. Entonces acá vamos a tener 80 char. Acá le vamos a poner char directamente. 80 char, ¿cuánto van a pesar? 80 bytes en este caso. Muy bien, pero 80 caracteres es por una línea. Y nuestra shell, que en este caso es algo parecido a esto, es una terminal, una shell. Vamos a tener acá 25 líneas, ¿no? Eso es lo que tenemos acá, 25 líneas. Muy bien, lo vamos a graficar de todos modos acá, como lo están viendo. Acá va a haber 25 de estas líneas que ven acá, 25, y por cada línea tenemos 80 caracteres, ¿no? Acá puede haber una A, B, C, 80, ¿no? Hasta una Z acá, 80 de estos caracteres. Bueno, entonces acá lo que vamos a tener va a ser 80 caracteres por línea. Entonces acá vamos a tener obviamente una regla de conversión que va a ser 25 líneas por 80 caracteres. Y esto va a ser el número de bytes que ocupa esta shell de acá, ¿no? Bueno, repito, esta shell lo podemos ver como una terminal de Linux, por ejemplo, donde introducimos ahí comandos, ¿no? Caracteres. Y por cada línea de comando tenemos 80 caracteres para este ejemplo de acá. Muy bien, 25 por 80, vamos a calcular esto. Es igual a 2000 bytes. ¿No? 2000 bytes. Muy bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Bueno, este era el primer inciso del ejercicio que nos planteamos. Vamos a resolver otro, el inciso 2 en este caso. Bien, en el inciso 2 tenemos que calcular la memoria a partir de una resolución de píxeles. Bueno, ¿cuánta memoria se va a necesitar para esta resolución, que es de 1024 por 768 píxeles? Muy bien, vamos a revisar un poco de teoría de la computación gráfica en este caso. Un píxel
prácticamente un píxel tiene, bueno, está compuesto por los colores primarios. Entonces acá le vamos a poner que un píxel está compuesto por los colores primarios. En este caso, ¿cuántos colores primarios tenemos? 3. Tenemos al rojo, tenemos al verde, el rojo Z, ¿no? En inglés, el verde G, green. Tenemos al azul, blue. Bien, pero cada color de este píxel ocupa 8 bytes. ¿De acuerdo? Para cada color de un píxel se requieren 8 bytes. 8 bits, perdón, en todo caso, son 8 bits acá. 8 bits. Tanto para el rojo, para el verde, son 8 bits. ¿Verdad? Y acá también va a ser 8 bits. Bien, entonces acá simplemente tenemos que hacer una suma para representar un píxel. Bueno, como un píxel está compuesto por 3 colores, donde cada color ocupa 8 bits de información, entonces acá simplemente vamos a tener que un píxel va a ser igual a 8 más 8 más 8, en este caso va a ser 24 bits, ¿no? 4 bits. Bueno, para el ejemplo estamos tomando este, ¿no? De 8 bits por cada color. Pero en muchos editores en editores gráficos o aplicaciones gráficas, un píxel, ahora no, actualmente también, un píxel no solamente maneja RGB, ¿de acuerdo? RGB, sino que también tiene otro componente acá, que es el componente A, por ejemplo. El componente A simplemente simplemente define la transparencia del píxel. Si este componente A, por ejemplo, tiene un valor muy alto, significa que este píxel va a ser transparente y no se va a notar el color, ¿no? Obviamente no va a tener un color porque va a ser transparente. Para valores muy bajos de este componente A, este píxel va a tener estos colores, el RGB, muy fuertes, ¿no? Muy marcados. Bien, pero para este ejemplo solamente tenemos estos 3 componentes RGB, sin la transparencia. Bien, entonces un píxel ocupa 24 bits. Pero ahora tenemos en este problema que vamos a tener esta resolución de 1024 por 768 píxeles. Bien, ¿cuánto de memoria vamos a necesitar para esta resolución? Simplemente tenemos que multiplicar acá, ¿no? El 1024 por esto, bueno, este es el ancho, este es el alto de la pantalla en este caso. Y esto por 24 bits. Bueno, y acá podemos hacer una conversión más. Sabemos que 1024 kbytes, ¿no? Kbytes es igual a 1 megabyte. Bien, entonces esto simplemente va a ser igual aproximado, esto va a ser igual a 2.3, acá le podemos poner 3 megabytes, ¿no? Un aproximado. Entonces se necesita esta cantidad de memoria para esta resolución de acá. Bien, espero que les haya quedado claro estos dos ejemplos.
Muy bien, vamos a continuar con otro ejercicio donde tenemos este de acá. Muy bien, en este ejercicio tenemos tres procesos. Bueno, tres procesos que se van a ejecutar en una computadora. Una computadora que tiene, acá le vamos a poner dos CPUs, ¿no? Bien, tenemos acá entonces los tres procesos, proceso 0, proceso 1 y proceso 2. Y estos procesos se van a ejecutar en dos CPUs. Entonces acá vamos a tener dos CPUs, una computadora con dos CPUs, y también nos da otro dato que cada CPU tiene dos hilos, ¿no? Dos hilos por CPU, por la central de proceso. Que analizar una serie de combinaciones que se pueden dar para que se ejecuten estos tres procesos en estos dos CPUs. Bien, ¿qué puede ocurrir acá? Primero puede pasar esto. Vamos a tener al proceso 0 y vamos a tener también al proceso 1, por ejemplo, que se van a ejecutar en una CPU de la computadora, en una de las dos que tenemos, en una se van a ejecutar el proceso 0 y el proceso 1. Muy bien, entonces esto lo podemos poner así. Obviamente que tenemos dos hilos acá, ¿no? Dentro del procesador. Recuerden que los hilos son procesos dentro de procesos, ¿no? La CPU es la que se encarga de ejecutar los procesos, y dentro de esos procesos podemos tener procesos, ¿no? Procesos que de alguna manera el sistema operativo los abstrae, ¿de acuerdo? Hace esa abstracción de subprocesos, en este caso sería, o procesos dentro de los procesos que ejecuta la CPU, ¿de acuerdo? Y esto lo hace el sistema operativo con el fin de optimizar, con el fin de que el programa no tarde mucho en ejecutarse y no consuma muchos recursos, ¿de acuerdo? Bueno, al tardar, al hacer que no tarde mucho, significa que de alguna manera vamos a usar recursos, ¿no? En un futuro, por si algún proceso viene después de este otro proceso que se está ejecutando en ese momento. Bien, entonces podemos hacer una representación gráfica de los hilos, por ejemplo, serían así, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Acá tenemos dos. Tenemos el proceso 0 y el proceso 1, se ejecutan en la CPU 1, y obviamente el proceso 2 se va a ejecutar en la otra CPU, ¿no? Así va a estar. Muy bien. Bueno, tenemos datos también acá, que el proceso 1 tarda en ejecutarse 5 milisegundos. El proceso 0 tarda 5. El proceso 1 tarda 10 milisegundos. El proceso 2 tarda 20. Lo voy a poner esto mejor. Tarda 20 milisegundos. Muy bien. Bueno, acá vamos a tener el proceso 0 y el proceso 1. Obviamente se van a ejecutar en esta CPU, cada una con dos hilos. Y vamos a tener lo siguiente acá en cuanto a tiempo. $10 milisegundos. Esta CPU va a tardar 5 más 10, porque va a ejecutar 0 y 1, ¿no? De los procesos. Muy bien. Este proceso 2 se va a ejecutar en la segunda CPU, ¿no? Y esto va a tardar
20 milisegundos. Muy bien, la pregunta acá era ¿cuánto tiempo va a tardar la computadora en ejecutar estos tres procesos? Bien, si lo distribuimos de esta forma, el proceso 0 y el proceso 1 en esta CPU 1, le vamos a poner que este es el 1 y este es el 2, y el proceso 2 en la CPU 2, vamos a tener estos tiempos de acá, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿cuándo se ejecutan todos los procesos? Bueno, esta CPU 1 va a terminar con el proceso 0 y el proceso 1 en un tiempo de 15 milisegundos, ¿no? Si sumamos esto es 15 milisegundos. Esta otra de acá es 20. Entonces, para ejecutar estos tres procesos, se van a necesitar en este caso 20 milisegundos, que es este de acá, ¿no? Bien, pero podría darse otro caso acá. Vamos a analizarlo. Para este caso sería 20, tardaría 20 milisegundos. Pero vamos a analizar otro caso. Por ejemplo, donde tengamos que el proceso 0 y el proceso 2 se ejecuten en la CPU 1 de la computadora, ¿de acuerdo? Y obviamente el proceso 1 se va a ejecutar en la otra CPU de la computadora. Bueno, si tuviéramos este caso de acá, este segundo caso, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, el proceso 0 tarda 5 milisegundos. El proceso 2 tarda 20. Y esto me va a dar un total de 25 milisegundos. El proceso 1 que se va a ejecutar en la CPU, CPU es esto, perdón, así es. CPU. El proceso 1 que se va a ejecutar en la CPU, este es el 1 y este es el 2, en la CPU 2 va a tardar 10. Y bueno, acá tenemos que tomar el mayor tiempo como lo hicimos acá, ¿no? Acá arriba en el ejemplo anterior. En este caso, para esta distribución de procesos en estas CPUs, vamos a tener un total de 25 milisegundos. Y así como pueden notar, podemos distribuir los procesos que se van a ejecutar en estas dos CPUs. Bueno, podemos tener otra combinación acá. Por ejemplo, vamos a tomar esta otra. Donde vamos a borrar parcialmente todo esto de acá. No voy a borrar los tiempos. Lo voy a dejar ahí como referencias. Bien, podemos tener esta otra. Por ejemplo, el proceso 1 y el proceso 2 se pueden ejecutar en la CPU 1, por ejemplo. Y obviamente el proceso 0 se va a ejecutar en la otra CPU. Bueno, si sucede esto de acá, los tiempos serían los siguientes. Por ejemplo, este procesador, el primero, tardaría 10 milisegundos más 20 milisegundos. Y esto sería en total 30 milisegundos. Este segundo procesador tardaría solo 5 milisegundos. Porque solamente va a ejecutar el proceso 0. Y obviamente, como lo veníamos haciendo, tenemos que seleccionar el mayor, porque nos piden cuando se ejecuten todos, ¿no? Cuando se ejecuten todos. Bueno, al tener dos procesadores, obviamente, este primer procesador va a ejecutar estos dos y al mismo tiempo, paralelamente, se va a ejecutar este otro de acá, ¿no? O sea, estos dos están en paralelo. Ojo, ¿no? Están en paralelo. Entonces, para ejecutar los tres, obviamente se va a demorar 30 milisegundos si tenemos esta distribución de acá, ¿no ven? Muy bien, podemos tener una tercera forma de distribuir los procesos. Por ejemplo, podemos tener lo siguiente: el proceso 0, el proceso 1 y también el proceso 2 se pueden ejecutar
en una sola CPU, ¿de acuerdo? En una sola, en la primera, digamos. Bien, si sucede esto, ¿cuánto le va a demorar a esta CPU ejecutar todos estos de acá? Le va a demorar 5 milisegundos del proceso 0 más 10 milisegundos del proceso 1 más 20 milisegundos del proceso 2, ¿no? Y obviamente le va a demorar más tiempo si solamente utilizamos una CPU. Le va a demorar más tiempo a la computadora ejecutar estos tres procesos. Y esto me va a dar un total de 35 milisegundos. Noten entonces que al utilizar dos procesadores para estos tres procesos, se puede buscar una forma más óptima de ejecutar estos procesos. Una forma más óptima de ahorrarse tiempo, ¿no? Ahorrarse tiempo de ejecutar estos tres procesos. Bien, entonces vamos a revisar estos resultados que no lo borramos. Bueno, lo vamos a revisar acá mismo. Para una distribución anterior teníamos 15 milisegundos. Para esta de acá tenemos 30, que es mucho mayor. Para esta tenemos 25. Y para esta última, que es la que desaprovecha de alguna manera un segundo procesador, tenemos 35 milisegundos. Entonces obviamente el sistema operativo lo que va a hacer es optimizar estos tiempos. Va a tratar de distribuir como lo hicimos acá en la primera parte de este problema, ¿no? Donde solamente demoraba 15 milisegundos. Obviamente que si tuviéramos una tercera CPU, este tiempo sería aún más pequeño, ¿no? Porque sería igual, acá tendríamos otra CPU y esto sería en paralelo, igual, ¿no? Ahí. Bien, espero que les haya quedado claro este ejercicio.